Bien, y como vamos a hablar del aborto, ¿sí? Hay que hacer la siguiente aclaración. Puede haber imágenes, ¿cómo dice? Sensibles, ¿sí? Así que estén preparados. Están avisados, por lo menos. ¿Son todos mayores de edad? ¿Son todos mayores de edad? Bien. Primera imagen sensible. Ahí está. Me llamo Luciano Loureiro, ¿sí? Soy argentino, nací en Buenos Aires, ¿sí? El problema es que mi nombre no me define. ¿Por qué? Porque él también se llama Luciano Loureiro. Doctor Luciano Loureiro. Vive en San Pablo, ¿sí? Y este otro también es brasilero, como acá nuestra hermana, y también se llama Luciano Loureiro. Y este otro no sé dónde vive, pero también se llama Luciano Loureiro, ¿sí? Entonces, evidentemente, somos 4 personas distintas con el mismo nombre y evidentemente nuestro nombre no nos define a nosotros. No nos define lo que somos, no nos define cómo actuamos, no nos define nada. Es nuestro nombre, ¿sí? Ahora, ¿qué nos define a nosotros? Bueno, nuestros genes. ¿Pero qué nos define a nosotros? ¿Sabe quién nos define a nosotros? Dios. Dios nos define a nosotros, porque para Dios somos todos nosotros personas únicas, ¿sí? Y eso es lo fundamental de que vamos a estar viendo hoy. Fuimos creados por Dios como seres únicos, con propósitos que cumplir, para su gloria. Diseñados con un propósito, como un cuadro que pinta un artista, que es único, que es irrepetible, ¿sí? Y como todo lo que es único, como todo lo que es irrepetible, todo bien escaso, ¿qué pasa con todo bien escaso? Cuanto más escaso es, más valor adquiere. Y como somos personas únicas, somos personas irreemplazables, somos valiosos para Dios. Esto lo entendió Isaías y escribió ese versículo que está ahí en Isaías 49:1. Dice: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Primero dice que lo llamó, ¿sí? Y que siempre lo tuvo en su memoria. Y dice el versículo 5, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Dice que lo formó Dios con un objetivo, ser su siervo, con un propósito, ser su siervo, ¿sí? Jeremías también reconoce en Dios que fue creado por un propósito y un servicio a cumplir, reconociendo que su vida fue organizada, fue planificada por Dios. Dice: antes de que me formases en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes, ¿sí?, te conocí, antes que nacieras te santifiqué y antes te di un propósito para vivir. Bien, podemos decir que para Dios, no, que para nosotros la vida es un milagro de Dios, ¿sí? Y como la vida es gracia de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué significa milagro? Milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que solo puede ser realizado por una intervención de origen divino. Y la vida es eso, es un milagro de Dios. Job se refiere a esto, entiende que él mismo es producto de la obra de Dios, creativa de Dios, que es producto de su trabajo y que es parte de su creación, y reconoce que en Dios, el dador de la vida. Vamos a buscar en Job 10. Job 10, a partir del versículo 8. Dice así: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y de carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tú, cuidado, guardó
mi espíritu. Fíjese lo que dice el versículo 8, tus manos me hicieron. Versículo 9, me diste forma. Versículo 11, me vestiste de piel y carne. También el versículo 11, me tejiste con huesos y nervios. Versículo 12, vida me concediste. Job entendió todo, desde hace muchísimos años que entendió todo. Y no solo somos obra de Dios, sino que somos planificados por Dios. Nadie es un accidente, todos somos planificados por Dios. Siempre en su soberanía permite que seamos concebidos e interviene en el proceso creativo y formativo del hombre. Busquemos Salmos 139. Salmo 139, versículo 13. Dice así, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Fíjense, de nuevo, dice David, versículo 13, tú formaste mis entrañas. Vuelve a decir, tú me hiciste. ¿Sí? Versículo 15, vuelve a decir, fui formado. Versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Y fíjense lo fabuloso de esto, porque al término del versículo 16 nos habla de una planificación divina para que nosotros seamos formados. Y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. No solo planificó nuestra existencia Dios, sino que la llevó a cabo de la mejor manera. Y esto nos lleva a hablar, en el tema de hoy, que más que el aborto es el comienzo de la vida, y la vida que Dios nos da. ¿Sí? Y para entender el comienzo de la vida, o como en la palabra de Dios lo vemos como concepción, vamos a ver un poquito de biología súper básica, ¿sí? de primaria. ¿Sí? Una pequeña parte del ser humano, es decir, un espermatozoide, y una parte de otro ser humano, es decir, el óvulo, se fusionan dejando un nuevo ser humano viviente. Genéticamente único, individual y completo. Esta función es un cigoto humano embrionario unicelular, es decir, tras la fecundación, las partes del ser humano se han transformado efectivamente en algo diferente a lo que eran antes. Se han transformado en un ser humano único, en un ser humano completo, y durante este proceso de fecundación, el espermatozoide y el óvulo dejan de existir como tales y se produce un nuevo ser humano. Para entenderlo, hay que recordar que cada tipo de organismo vivo tiene un número, una cantidad de cromosomas específicos que son característicos en cada miembro de cada especie. ¿Sí? Por ejemplo, el número característico de cromosomas para un miembro de la especie humana es de 46. Si el resultado de la fecundación de un ser humano vivo dan 46. 46 cromosomas. En la fecundación nos encontramos con el inicio de un nuevo ser humano. No es una parte de la madre, ¿sí? que está ahí adentro del vientre, sino que es un nuevo ser con características propias. En otras palabras, la identidad genética propia del niño no nacido muestra que es muy diferente, ¿sí? a cada una
cada una de sus propias células con cualquier parte del cuerpo de la propia madre, ya que cada célula del cuerpo de la madre contiene el ADN de la madre y no del niño que tiene en su vientre. Ahora, la biología del desarrollo embrionario, ¿sí?, acepta hoy que la vida del nuevo ser empieza con la unión de estas dos células complementarias, completamente distintas, con sus respectivas y diferentes características, y surge una nueva realidad autónoma. ¿Sí? En efecto, esta célula inicial, esta célula huevo, este cigoto, tiene autonomía desde el punto de vista genético, ya que aunque dependa del útero materno para su nutrición y para su excreción, su desarrollo va a estar guiada por la información que contiene esa propia célula, que contiene sus propios genes, ¿sí?, independientes. Desde esta unión, el desarrollo del embrión pasa a ser un proceso continuo, un proceso progresivo, que va generando nuevas estructuras. Esas estructuras que antes no existían, ¿sí? Y es importante esto, desde la fusión de este espermatozoide y del óvulo, comienza un proceso que es continuo, que nunca da saltos bruscos, ni hay discontinuidad. O sea, desde la fecundación comienza un proceso continuo, un proceso en el que Dios interviene soberanamente. Y el hombre no puede interrumpir esto por medios naturales, por solo quererlo, ¿sí? Dios comienza desde ese punto su obra creadora y milagrosa del ser. La imagen de Dios se está formando en el vientre de la madre y donde este proceso continuo solo puede ser interrumpido nada más por la soberanía de Dios y nada más por la voluntad de Dios. Provocar una interrupción forzada en este proceso divino es interrumpir el milagro de Dios. Es así que llegamos al punto de conflicto, que es el aborto. Y la eliminación del feto o del embrión, según la etapa, es una práctica tan vieja como la propia humanidad. Y cada cultura ha tenido que encararla arreglando sus propias convicciones morales y los valores de su tiempo, llegando muchas veces a plantear paradojas inexplicables. Por ejemplo, la sociedad se levanta en contra de la tortura, se levanta en contra de la pena de muerte, y por el otro lado la sociedad se agarra, se avala y quiere el aborto. Justamente la paradoja es que lo que piden es tortura y muerte. De manera habitual, el aborto se define como la interrupción del embarazo cuando el feto no es todavía viable, o sea, en una etapa de su desarrollo en la que no puede sobrevivir fuera del útero materno. Ahora, una definición que se estima más a lo real es la que tienen en pantalla, que dice: el aborto es la muerte del feto humano antes de nacer, provocada directa y deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación a partir del momento preciso de la concepción. Es posible así hablar del aborto como un aborto espontáneo, un aborto natural, ¿sí? Y esto es cuando no se origina por una acción humana y es debido a otras razones, puede ser el mal estado del embrión, y esto queda en manos de la absoluta soberanía y voluntad de Dios. Ahora, hay otro tipo de aborto que es el provocado, ¿sí? Es aquel que realiza el ser humano en una forma consciente y con una clara intención de acabar con la vida del neonato,
La vida siempre se considera para Dios como un bien supremo, ¿sí? Y mientras que la muerte, por el contrario, es el peor de los males, ¿sí? Los niños son contemplados como una bendición y nunca como un inconveniente. Se conciben como un don del cielo y jamás como una maldición. Y Dios es el Padre eterno que conoce a toda criatura. En relación con la interrupción voluntaria, ¿sí?, del embarazo, debemos separar dos tipos de problemas: el problema ético y el problema legal. No toda acción inmoral, ¿sí?, debe ser siempre prohibida por las leyes civiles, ni todo acto ilegal tiene por qué ser también inmoral. El hecho de que el aborto esté amparado por la legislación jurídica no quita ni añade nada a su moralidad. Lo que es inmoral para la conciencia lo sigue siendo, incluso aunque la ley no lo prohíba o lo sancione. Ahora la pregunta es, ¿la vigente legislación del aborto hace lo correcto ante los ojos de Dios? La respuesta a esta pregunta hay que empezar por determinar el punto de vista de Dios con respecto al feto humano, ¿sí? ¿Considera a Dios al feto o al embrión una persona? ¿O simplemente lo considera protoplasma, ¿sí? Si la Biblia no otorga estatus de persona al feto no nacido, entonces tal vez el exterminio prematuro de tal vida es moralmente irrelevante, no tendría sentido. Pero si la palabra de Dios demuestra que el feto o el embrión no nacido es una persona, entonces el aborto pasa a ser un asesinato. El argumento más sólido, por mucho, contra el aborto es considerar que el niño no nacido es una persona única. Y varios pasajes de la Biblia indican que el niño no nacido debe ser considerado, protegido como una persona desde el momento de la concepción. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este cuestionamiento? Bueno, ya vimos en los pasajes que vimos antes que el embrión o el feto tiene vida. Ahora tenemos que considerar si es o no persona. Bueno, vamos a leer. Se los puse ahí, pero con una trampita. Les puse una versión ahí y yo voy a leer otra. Ustedes busquen las diferencias. Esta la historia de cuando María se encuentra con Elizabeth, las dos estaban embarazadas. Y dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Fíjense, en la NTV la palabra criatura se traduce como bebé, que es más correcto. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Pero ¿qué pasa en esta situación? Antes del nacimiento de Juan el Bautista, antes del nacimiento de Jesús, cuando la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, estaba alrededor del 6º mes de embarazo, recibió la visita de su pariente, María, que se iba a convertir en la madre de Jesús. Y bajo la influencia del Espíritu Santo, Elizabeth llamó a bebé al niño no nacido en el 6º mes de embarazo, Juan el Bautista. Estaba adentro de la panza de Elizabeth, ¿sí?
y lo llamó bebé. Esa palabra griega que se utiliza para designar al niño en esa oportunidad, esa palabra que en las 60 se traduce como, yo se las leí, criatura, y en la NTV como bebé, esa misma palabra se utiliza para describir también a los niños nacidos. Por ejemplo, a Jesús. Cuando Jesús estaba en el pesebre en Belén, dice esta misma palabra. O sea, otorga la misma palabra a un bebé que está en la panza, a un bebé ya nacido. No solo eso, sino que Elizabeth también dijo que el bebé saltó de alegría, lo que tienen más grande ahí en pantalla. ¿Qué es lo que le está atribuyendo Elizabeth a este bebé? Bueno, le atribuye una actividad humana personal. Él era capaz de oír la voz de María y de alguna manera, incluso antes de nacer, sentirse alegre por ello. Se ha demostrado en muchos estudios, ¿sí?, que los bebés oyen y responden a la voz de su madre. Y cuando aún están en el vientre materno, y que la voz de la madre tiene un efecto también tranquilizador en los bebés. Segundo pasaje. Otro pasaje muy conocido, Rebeca. Génesis 25, 21 al 22 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Qué pasaba acá? Rebeca, la esposa de Isaac, estaba embarazada de 2 gemelos, los cuales se iban a llamar al nacer Jacob y Esaú. Y una vez más los bebés no nacidos, los bebés que estaban en el vientre de Rebeca, son vistos como hijos dentro del vientre de la madre. Y la palabra que se utiliza es una palabra que habitualmente está más de 4.900 veces en el Antiguo Testamento y se refiere a las palabras hijo, a la palabra hijos y a la palabra niños. Todas personas nacidas, ¿sí? Se considera que estos gemelos que estaban en el vientre de la madre, que estaban teniendo también actitudes de personas, peleando entre ellos, ¿sí?, luchando ante el nacimiento, a estos niños no natos se los considera niños, se los considera personas, distintas, ¿sí? Y en cierta medida también nos muestra la historia que estaba hablando, prediciendo un hecho futuro que iba a pasar en esa familia. Bien, otro pasaje, por ahí el más conocido sobre este tema de aborto, ¿sí? El pasaje por ahí más importante de todos ellos, y se encuentra en las leyes de Moisés. Y está en Éxodo 21, 22 al 25. Y dice así, si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiese el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En cuanto al tema del aborto, quizás este es el pasaje más importante de todos, y se encuentra en las leyes específicas que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel durante la época del pacto de Moisés. Una ley que nos habla de cómo Dios le da valor a la vida, en el que habla de las penas
que deben imponerse si se pone en peligro o si se daña la vida o si se daña la salud de una mujer embarazada o de su hijo no nacido. Esta ley se refiere a una situación en la que se produce cuando dos hombres se pelean y uno de ellos golpea accidentalmente a una mujer embarazada. Ninguno de los dos tiene intención de herir a esa mujer, pero el hecho se produce. Y al plantearse el hecho, no tienen el suficiente cuidado, la golpean y hay consecuencias. Si las consecuencias que hay provocan un parto prematuro sin haber muerte, no hay muerte, ni de la mujer ni de su hijo, sigue habiendo una pena, como dice el versículo 22, pero es una pena por poner en peligro, pena por un descuido, ¿sí?, de la vida, o en poner en peligro la salud de la mujer embarazada y de su hijo. Es como en la sociedad moderna cuando frenan un vehículo, ¿sí?, y la persona que está manejando está alcoholizada, ¿sí? A esa persona que está alcoholizada la multan, ¿sí?, le ponen una pena por circular en estado de ebriedad, por más que no haya matado a nadie. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Le están poniendo una pena. ¿Por qué? Por ser imprudente, ¿sí?, por poner en riesgo la vida de otros. Bueno, lo mismo pasaba si no había muerte. Ahora sigue el pasaje que estábamos viendo y dice, por lo contrario, si hay muerte, ¿qué pasa si hubiera muerte de la mujer embarazada o de su hijo? Entonces la pena va a ser bastante más severa, vida por vida, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, pero en este caso es vida por vida. Si hay muerte, por más que haya sido sin intención, se paga con la vida. La pena, esto significa que tanto la madre como el niño que no nació reciben la misma protección de parte de las leyes de Dios, y la pena por dañar al niño es tan grave como por dañar a la madre. Esto significa que Dios estableció para Israel un código de leyes que daba más valor a la protección de la vida de la mujer embarazada y de su hijo no nacido que a la vida de cualquier otra persona de la sociedad israelita. Y lejos de tratar la muerte de un niño no nacido como algo menos importante que la muerte de otras personas en la sociedad, esta ley trataba de la muerte de un niño no nacido o de su madre como algo más importante y por lo tanto digno de un castigo más severo. La ley no hacía ninguna distinción sobre el número de meses de embarazo que tenía que tener la mujer, y esto nos lleva a pensar que si la muerte accidental de un niño no nacido es tan importante a los ojos de Dios, entonces sin duda la muerte intencional de un niño no nacido debe ser un crimen aún peor. Último pasaje. Y ni más ni menos la encarnación de Cristo. Lucas 1:35. Dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Espíritu Santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. La encarnación de Cristo no comenzó cuando era un bebé nacido, ni tampoco cuando era un niño pequeño. Tampoco se encarnó en un adolescente, ni mucho menos en un hombre adulto, ¿sí?, sino que la naturaleza divina de Dios, Hijo, se unió a la naturaleza humana de Jesús desde el momento de la concepción en el vientre de María. Y desde ese momento Jesucristo fue una persona divina, humana, tanto Dios como hombre. Y esto es relevante para tratar del tema del aborto, porque significa que Cristo era una persona humana
genuina mucho antes de su nacimiento. Dios eligió la concepción como el momento de punto de partida para humanizarse. No eligió otro. Eligió la concepción, afirmando así el significado de este punto de partida para la vida humana. La imagen de Dios, lo que venimos hablando todos los domingos de este año, la imagen de Dios en el hombre es particularmente atacada por el aborto. ¿Sí? Y después de todo, el aborto no solo destruye la imagen de Dios en el feto, matando al bebé, sino que también hace caso omiso de la orden de Dios de multiplicar su imagen en las generaciones futuras mediante la terminación del proceso reproductivo. Al final, como el feto resulta de dos personas, cada una hecha a la imagen de Dios, ¿sí? La Biblia indica que él o ella también es una persona que se encuentra en la imagen de Dios. Y esto nos demuestra que no todo lo legal es de agrado a Dios. El aborto puede haber sido legalizado, pero no se puede ver como algo menos que un asalto directo a la ley moral de Dios. A partir de todos estos pasajes que estuvimos viendo, podemos concluir que la Biblia enseña que debemos considerar al niño que no nació, al niño no nato, como una persona desde el momento misma de la concepción. Y por tanto, debemos dar al niño no nacido una protección, ¿sí? Que sea al menos igual a la de los demás miembros de la sociedad. Pero esto es lo importante, porque esto sí es para nosotros. Cualquier interrupción en el embarazo, cualquier interrupción de este proceso creativo, magnífico y milagroso, se está yendo en contra del trabajo creativo, magnífico y milagroso de Dios. Ahí les puse en el apunte y vamos a ver un par de frases, un par de extractos de pensadores cristianos, ¿sí? Que hablaron sobre este tema. El primero, muy conocido por todos seguramente, Juan Calvino, un referente, ¿sí? Dijo sobre el aborto: si una mujer expulsa un feto del útero por medio de medicamentos, comete un crimen, considerando inexplicable con razón. Para Calvino, abortar es un crimen, ¿sí? Otro, muy conocido para los que estuvimos viniendo en el verano al curso de discipulado, el amigo Dietrich Bonhoeffer, ¿sí? También un hermano perseguido por los nazis, muerto en esa época del nazismo. Y también escribió en un libro de ética sobre esto. Dice: matar al embrión en el seno de la madre significa violar el derecho de Dios, el derecho que Dios otorga a la vida en gestación. La discusión de saber si se trata ya de un ser humano no hace más que camuflar este simple hecho. Dios ha querido crear un hombre a quien le ha sido impedido intencionalmente el nacer. Esto no es más que un asesinato. Es buenísimo lo que dice. Dios ha querido crear un hombre a quien le ha sido impedido intencionalmente nacer. ¿Sí? Lo que veníamos hablando. ¿Sí? Dios está armando su obra creativa y hay una interrupción fuera del plan de Dios. Otro pensador de la misma época, Karl Barth, dice: quien destruye una vida en germen mata a un ser humano. Quien destruye una vida en germen mata al ser humano. Tiene el atrevimiento, cosa monstruosa, de disponer así árbitro de la vida y la muerte del prójimo, de tomar una vida y destruirla como si le perteneciera más que la suya propia,
olvida que Dios es el único dueño, porque fue Él quien la otorgó. Y también marca un aspecto interesante. Dios es el único dueño de la vida, ¿sí? No hay que apropiarse de ese don, de ese atributo. En los mandamientos vimos que uno de los mandamientos es no matarás. Bueno, hay que cumplirlo, no matarás. Ahora, no quiero terminar sin lo que ahí tienen en el apunte, una nota de perdón, ¿sí? Y con la siguiente pregunta: ¿qué pasa si aborté o impulsé a alguien en alguna charla o en algo, impulsé a alguien a considerar como viable el aborto? Y ahora entiendo que está mal, ¿sí? Bueno, no se puede minimizar o negar el mal moral que implica estas acciones, pero podemos señalar el reiterado ofrecimiento de la Biblia de que Dios dará el perdón, ¿sí?, a aquellos que se arrepienten de su pecado y confían en Jesucristo para ser perdonados. Vale para este pecado como para cualquier otro. Si Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados, a Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estos pecados, ¿sí?, como todos los demás, merecen la ira de Dios, pero Jesucristo tomó esa ira sobre sí mismo como sustituto de todos para que creyeran en Él, de todos los que creyeran en Él. 1 Pedro 2:24, también lo tienen ahí en la punta, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Como conclusión, en esta nota de perdón, en Dios hay perdón. No solo que en Dios hay perdón, sino que en Dios hay restauración. Otra pregunta: ¿por qué estudiar el tema del aborto? ¿Por qué tenemos que estudiar el tema del aborto? Bueno, posiblemente nunca se te pase por la cabeza el hecho de provocar un aborto, ¿sí? Entonces, ¿por qué estudiar el tema? Bueno, una explicación puede ser para saber dar un consejo a partir de lo que Dios nos dice en su palabra. Otra puede ser la sabia elección en otros aspectos como los que estuvimos estudiando. Fíjense, en los últimos 2 domingos, los anteriores, estuvimos viendo temas prácticos, ¿sí? Y hoy estamos viendo el principio en lo que se apoyan esos temas prácticos. Por ejemplo, Rubén habló de la anticoncepción. A partir del aborto podemos entender si un método anticonceptivo es abortivo o un método anticonceptivo no es abortivo. Y ahí poder seleccionar, ¿sí? Si el método que se utiliza interviene en la obra que Dios está haciendo o no. Si el espermatozoide y el óvulo se juntaron y empezó la concepción, ¿sí?, y el método viene a intervenir eso, es un método abortivo. Otro aspecto puede ser una pareja que no puede tener hijos y quiere recurrir a la medicina para tratar de hacerse una fertilización asistida, como vimos el domingo pasado. Bueno, entender sobre el aborto también nos lleva a entender cómo poder usar la medicina dentro de los parámetros de Dios y elegir cómo y de qué manera implementarla. Y si la elección que queremos hacer es considerar dejar embriones en un freezer hasta ser descartados, bueno, mejor pensar sabiamente, ejecutar un plan de fertilización con la ayuda de Dios y sin intervenir en su obra creativa de Él,
¿sí? Por último, para terminar, el texto clave, que es el mismo que leímos en Salmos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sí? Hay muchos Luciano Loureiro en el mundo, ¿sí? Pero uno solo, como yo, y uno solo que tiene el propósito asignado por Dios para cumplir lo que yo tengo que cumplir. Lo mismo pasa con cada uno de ustedes, ¿sí? Y no hay nadie que no haya sido planificado por Dios, permitido por Dios, para ser para su gloria, ¿sí? Tenemos que apropiarnos de nuestro compromiso frente a Él y de nuestro propósito en la vida. Oramos, Padre Celestial, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra lo mucho que hiciste por nosotros, darnos la vida, Señor, y te agradecemos por ello. Te agradecemos porque permitiste que pase todo lo biológicamente natural para que nosotros podamos estar acá, servirte y glorificarte, Señor. Te pedimos que nos ayudes a representar la imagen tuya de la mejor manera, así que podamos ser vistos como hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos das día a día. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, esto no termina acá, porque me imaginé que iba a pasar esto. Así que ahora, como ustedes no me van a hacer preguntas, voy a hacer yo las preguntas. A ver si aprendieron algo. Y de paso así que después corta el hermanazo le dejamos el mensaje y ahora la parte. Bien. ¿Por qué consideran ustedes? ¿Por qué un cristiano? Esto lo dejamos porque ya no hay más power. ¿Por qué un cristiano que busca ser piadoso, que busca honrar a Dios, servirle a Dios? ¿Por qué por qué un cristiano buscaría o consideraría abortar? Y los escucho a ustedes. ¿Por qué causas? ¿Por qué a un cristiano se le pasaría por la cabeza algún día decir, el aborto es una posibilidad? Espere. Me retan, si no. Yo creo que es por falta de información, falta de conversión también, porque un cristiano que busca abortar no creo que se está criando tampoco. Bien, le falta información, no sabe el por qué, pero algo lo motiva, ¿sí? ¿Qué lo puede llevar a motivar? De a uno. No, bueno, yo diría que un defecto congénito. Un defecto. Fuera de matrimonio. Fuera del matrimonio. ¿Qué más? No tener las condiciones para suplir en la necesidad básica de la criatura. No poder mantenerlo. Violación. Bien. Una enfermedad de la mujer. ¿Sí? Bueno, lo de la enfermedad, los casos de enfermedad de mujer son muy raros. En Reino Unido, que tienen mucha información sobre abortos, dicen que los casos en que está en riesgo, los abortos que se realizan por riesgo graves en el embarazo son el 0,006, ¿sí? Muy bajo, ¿sí? Por lo general se impulsan por otros motivos. Ahora, es importante igual que la búsqueda en ese caso puntual,
hay que hacer una búsqueda de la voluntad de Dios y va a ser de una forma muy personal, ¿sí? Guiado por consejo y siempre ponderando el valor de la vida, ¿sí? La búsqueda de salvar la vida, ¿sí? Pero también me dijeron por pecado, por vergüenza, ¿sí? Y bueno, y la búsqueda desesperada por esconder un pecado, ¿a quién se les ocurre? ¿Quién se les viene a la cabeza? A mí se me viene uno más viejo, Adán y Eva, ¿sí? Que lo mismo, sí, David está perfecto también, pero a Adán y Eva le pasó exactamente lo mismo. Y la realidad es que un pecado no puede ser escondido con otro pecado. Sí, sí, porque Dios lo ve todo. Y Dios es, como decíamos recién, a pesar de que hayas pecado y que tengas tus consecuencias, bueno, Dios está dispuesto a perdonar al corazón de aquel cristiano arrepentido y que busca ser piadoso. Y acá entra en juego también la importancia de la iglesia en todo esto, de la contención que tiene que tener la iglesia, del sabio consejo que tiene que dar la iglesia y de la ayuda que pueda aportar la iglesia en este proceso biológico, pero también en este proceso de restauración espiritual de esa persona, ¿sí? Me decían, Ángel, imposibilidad de mantenimiento. Una persona que por ahí es piadosa, pero no tiene la posibilidad de mantener a esa persona. Y en su desesperación le viene la posibilidad del aborto. Bueno, la iglesia también tiene un lugar como apoyo de parte de Dios. Y ahí se tiene que dar el acompañamiento. Y ahí el acompañamiento se tiene que hacer práctico, ¿sí? La iglesia debe ayudar a educar a las mujeres para que tomen siempre la mejor decisión. Y el aborto no es una buena decisión, ¿sí? Se puede buscar una mejor resolución posible acompañando en todo este proceso a la persona. Si en el caso extremo la adopción puede ser una posible solución, una solución dolorosísima seguramente para esa cristiana piadosa, pero puede ser una solución para no abortar. Otro, el defecto de nacimiento, ¿sí? Bueno, se pueden hacer hoy en día muchísimas cosas previas al nacimiento, pero es una objeción que se hace muchísimo esto. Y la pregunta es media filosófica. ¿No deberían los padres tener derecho a abortar a los niños? ¿Por qué? Porque está en juego su felicidad, ¿sí? Y esos son los argumentos que esgriman, ¿sí? Si abortamos, le evitamos muchas dificultades, lo liberamos de su vida de sufrimiento. Como vimos hoy, como ya estuvimos analizando, el niño no nacido debe ser tratado como una persona desde el momento de su concepción. Entonces, el hecho de que haya nacido o que aún no haya nacido, debería haber ninguna diferencia en nuestra evaluación de la consideración de persona del niño. Y si no nos parece correcto matar a un niño nacido, tampoco nos tendría que parecer correcto tomar la solución de matar a un niño no nacido. Intervenir en esos casos sería también intervenir en la obra de Dios, intervenir en sus propósitos para esa familia, intervenir en el propósito de Dios y intervenir en la búsqueda de Dios para nuestra vida. En estos casos los cristianos tienen que animarse a confiar en la sabia providencia de Dios y en su dirección soberana en su vida. Y terminamos con un versículo. A Jesús le hicieron esta pregunta también. Y le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Y es importante ver, como pasamos en 2 o 3 diapositivas, la palabra propósito estaba ahí, ¿sí? Dios tiene un propósito. Nunca hay que negarse como cristianos piadosos a los propósitos de Dios, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre algo más? Porque a mí no se me ocurrió ninguno más. Se me ocurrieron las mismas que dijeron ustedes, así que lo terminamos acá, que termina bien.